Adelante. Bienvenidos, hermanos, al estudio del libro de Daniel. Estamos estudiando el capítulo 9, de los versículos 24 al 27. Iniciamos el jueves pasado, el versículo 20, y pues dejamos una parte para este jueves. Esperamos en Dios que podamos ver todas las partes que son importantes en este estudio. Hay muchas cosas que este capítulo dice, y que hay algunas cosas que por el tiempo a lo mejor no podamos discutir abiertamente o digamos con generalidades o con cuestiones específicas de ellos. Sin embargo, voy a tratar en esta hora que nos toca estudiar los versículos 24 en adelante, que ya tocamos parte de ellos, pero vamos a hacer una pequeña ¿cómo se llama? Un pequeño bosquejo de este versículo en algunas cosas que son importantes en el contexto en el cual estamos estudiando las profecías de las 70 semanas de Daniel. Eh, Espero yo en el Señor que podamos discernir un poco a esto y pues que Él me use a través de su Santo Espíritu para poder entender estas cosas. Otra cosa que quería puntualizar es que compartí con ustedes algo en el grupo del estudio de Daniel y espero que lo hayan leído porque es importante que ustedes tengan ese panorama de los 400 años de silencio y cómo Dios fue actuando con el pueblo de Israel en torno a estas profecías que estamos viendo aquí. Porque algunos aspectos de la profecía del capítulo 9, sobre todo en el versículo 27, 24 al 27, algunas de ellas se cumplieron, otras han de cumplirse en el futuro. Y entonces es importante que podamos ver ese panorama. Hay algunas cosas que esta semana voy a compartirles también para que ustedes vayan viendo cómo es que Dios en relación a estas profecías fue cumpliéndose algunas de las cosas que estamos estudiando y que vamos a estudiar el día de hoy. Otra cosa que quiero mencionarles de que la explicación de estos versículos se encuentra en el mismo bosquejo que estamos estudiando. Entonces hay algunas cosas que a lo mejor no entendamos desde el inicio, las podamos entender a medida vayamos avanzando en el material. Esas están dentro de las hojas que ustedes tienen del estudiante. En cada enunciado que ustedes puedan ver, hay una explicación de los versículos que estamos viendo en este estudio. Entonces, digo esto para que ustedes tengan una idea y no se vayan a sentir, ¿cómo se llama? Confundidos, porque hay explicaciones que ahí están en el mismo material. Entonces, vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos en esta hora suplicarle de su misericordia, mi Señor, admitiendo nosotros que somos pecadores, que fallamos ante su presencia y no queremos, Señor, hallar nada que estorbe en esta hora y nuestra comunión con usted. Por eso admitimos nuestra culpabilidad ante usted y suplicamos, mi Señor, que no tome a cuenta nuestros pecados. Permítanos estudiar su palabra, mi Señor, y que su Santo Espíritu nos asista con sabiduría, con inteligencia para poder entender estas verdades que están en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que vamos a estudiar ahora. Suplico, mi Señor, que podamos ver las cosas que usted ha mostrado en su palabra. Que tengamos este panorama que usted ha dado aquí, mi Señor, para poder tener el conocimiento nosotros y poder enseñarlo a otros que no lo conocen. Y sobre todo para tener paz, para tener regocijo en Cristo Jesús. Se lo suplicamos, Padre, precisamente en su Hijo amado, nuestro Redentor, el Mesías, el Cristo. Amén. Entonces, hermano, estamos viendo las profecías de los 77 o de las 70 semanas de Daniel. Y nos quedamos en este punto. La profecía de los 77 o 70 semanas en el versículo 24.
Voy a leer el versículo 24 para tener el contexto de la continuación del estudio que tenemos hoy. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En este versículo nos quedamos y quiero que veamos algunas cosas aquí. Entonces, cuando vemos el versículo 24, estamos viendo el periodo de tiempo de la profecía, que son 490 años. 490 años que Dios está mostrando en este versículo. Y la palabra determinar en hebreo quiere decir cortar o demarcar. En otras palabras, es un tiempo específico. Es el mismo número de veces que Israel había desobedecido en guardar el Shabbat o el sábado en la tierra. Y Dios está, en otras palabras, cortando ese periodo de tiempo. Y se lo está mostrando a Daniel. Es decir, Dios le está diciendo, voy a cortar este tiempo. Cuando deje determinar en el versículo, dice 70 semanas están determinadas. Es decir, 70 semanas estoy cortando, está diciendo Dios en otras palabras. O demarcando en un periodo de 490 años. Ahora, los objetivos de estas profecías, ya hablamos de esto, son Israel, son los judíos y Jerusalén. No tienen nada que ver con la iglesia estas profecías. Digo esto y puntualizo otra vez porque la gente trae estas profecías y trae Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis 4 al 19 y hacen algunas aplicaciones que no tienen nada que ver para este tiempo porque es una dispensación distinta. Y sin embargo, aunque Daniel esté enmarcado dentro del plan o el gobierno de Dios para los gentiles, y la iglesia no se encuentra dentro de este plan. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que no se encuentra en esta profecía? Ustedes ven, él está diciendo en el versículo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Israel y Jerusalén. ¿Qué es lo que no se encuentra aquí en esta profecía? No se encuentra la iglesia, porque Dios no está tratando con la iglesia aquí. La iglesia era algo oculto. Los profetas jamás vieron en el Antiguo Testamento a la iglesia. Ellos no lograron ver, vieron el monte de la crucifixión de Cristo, vieron el reino milenial, vieron la segunda venida, pero no vieron a la iglesia. No la vieron. Entonces, ¿por qué? Porque esta profecía es específica para el pueblo de Israel y Jerusalén. Entonces, esta profecía no trata con la iglesia, trata con Israel. Entonces hay 6 logros que están descritos en esta profecía. 6 logros que tienen que ver con el pueblo de Israel y Jerusalén. Y en primer lugar, hay algunas observaciones generales que necesitamos ver en esto. Y esto es importante porque quiero que veamos algunas cosas aquí en torno a esto. Por ejemplo, las 6 cosas logradas están en 2 grupos de 3. Es decir, 3 aspectos que ya fueron cumplidos y 3 aspectos de la profecía que no han sido cumplidas. Las primeras 3 cosas realizadas se relacionan con el pecado, cada una usando una palabra diferente para describir el pecado. Si ustedes se fijan en el versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, Jerusalén e Israel. Número 1, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Estas 3 tienen que ver con el pecado. Las otras 3 dicen y expiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto son las otras 3 cosas
que vamos a ver después de esta. Entonces, las tres próximas cosas logradas se relacionan con el establecimiento del reino milenial. Entonces, tres con el pecado, tres con el establecimiento del reino milenial. Ahora, la transgresión final del pecado del pueblo de Israel precisamente va a ser precisamente por esto, por haber rechazado el Mesías, Dios va a establecer el reino milenial. Entonces, vamos a ver algunas cosas puntuales aquí. Cuando dice el versículo para terminar con la transgresión, el significado de los términos es terminar significa restringir, que quiere decir restringir de una manera muy firme. Está hablando en relación al pecado. Y cuando habla de transgresión, es una palabra enérgica en hebreo que literalmente quiere decir sublevarse o la rebelión. Es decir, rebelarse contra, en este caso, rebelarse contra Cristo o rebelarse contra Dios. Ahora, en el aspecto número 2, la rebelión específica fue precisamente el rechazo o el rechazamiento de Israel de su Mesías y su reino. Rechazar a Cristo en su primera venida por parte de Israel o de Jerusalén, del pueblo de Israel, fue precisamente rechazar el reino milenial porque Cristo vino y les anunció el establecimiento del reino. Ahora, cuando Oseas en el capítulo 5, versículos 14 y 15, menciona esto. No sé si tengo el versículo. Déjenme, quiero ver si puedo arrastrar esto que me está estorbando aquí. Bueno, dice Oseas, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Entonces, Dios aquí está haciendo una comparación. En el versículo 14 se compara con un león, porque en un tiempo pasado Dios ha enviado a sus profetas, envió a su Mesías, y debido a su acto pecaminoso del pueblo de Israel, Dios ha regresado a su hogar como un león regresa a su cueva. Eso es lo que está explicando Oseas aquí. Y Israel sufre mucho y Dios espera hasta que haya un arrepentimiento genuino por su pecado. La pregunta es, ¿hasta cuándo Israel va a tener este genuino arrepentimiento? Esta es una pregunta que me la han hecho mucho y pues la respuesta está aquí. Dice el versículo, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. ¿Y hasta cuándo va a hacer esto? Dios tiene que hacer muchas cosas y aquí es donde Apocalipsis entra en batalla o digamos en acción, porque cuando vemos los sellos, las copas, las trompetas, desde el capítulo 4 hasta el 19 de Apocalipsis, vemos que muchos judíos mueren. La tercera parte de los judíos mueren en la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué? Por su rebeldía y por su rechazo al Mesías. Pero Dios precisamente envía este juicio para Israel porque Dios quiere que el pueblo de Israel entienda que Cristo es el Mesías. Y un día se va a cumplir lo que dice Romanos capítulo 11 y 12, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces el pueblo de Israel va a tener ese reloj que está parado ahora, el reloj profético que se ha parado, entonces va a volver a activarse para el pueblo de Israel y entonces es que el pueblo de Israel reconoce al Mesías, pero tiene que pasar todas estas cosas. Entonces,
eh, eh, entonces van a buscar a Dios. Yo digo, la insensatez del pueblo de Israel ha sido tan grande de no haber percibido estas profecías. Si ellos hubiesen leído la profecía, no hubiesen tenido este problema de entender y reconocer al Mesías cuando él vino en su primera venida. Pero Jesús les anunció, les dijo previamente a los fariseos esto: un ciego no puede guiar a otro ciego. Y entonces aquí necesitamos reconocer que los 7 años de la gran tribulación es un juicio específico contra Israel. Y es necesario que surja, porque si este juicio no sucede, el pueblo de Israel seguirá con sus tradiciones, seguirá con sus costumbres y seguirá con sus lamentos en el muro de los lamentos. Porque aún teniendo la gracia, teniendo la palabra de Dios completada y no pueden ver al Mesías en la profecía, de hecho no necesitan ir al Nuevo Testamento para reconocer, ellos necesitan leer estas profecías para entender que el Mesías ya vino, pero ellos no lo reconocen. Entonces Daniel preguntó en el capítulo 12, Daniel hace una pregunta en el capítulo 12, en el versículo 6 y 7, acompáñenme ahí ustedes en su Biblia. Daniel hace una pregunta en el capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice Daniel, versículo 6, y dijo uno de los, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, hasta entonces, esto va a suceder. Entonces, Daniel estaba preguntando, bueno, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Entonces, ¿qué debe suceder hasta que todas estas cosas puedan ser realizadas para, para terminar la tribulación? Bueno, debe de suceder la destrucción del pueblo santo, en este caso Israel. Eso es lo que dice el versículo 7. Ahora, ¿por qué? La pregunta que la gente se hace, bueno, y si por Dios, Dios es un Dios de amor, ¿por qué tiene que hacer estas cosas así? ¿Por qué derrama juicio Dios durante 7 años? Bueno, en primer lugar, para que Israel se arrodille delante de Dios y reconozca a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Entonces, ese juicio que está de Apocalipsis 4 hasta el 19, va a terminar y Cristo va a regresar a la tierra para establecer su reino milenial. Entonces, algo que tiene importancia aquí es lo que dice Mateo 21, 33 al 45. Esta es una parábola que muestra el rechazo de los judíos del Mesías. Es decir, ellos estaban más afanados en su vida, en su ley, en sus costumbres, en sus tradiciones. Es más, habían añadido las tradiciones a la ley, cosa que Dios no estaba de acuerdo. Y entonces Dios escribe esto. Jesucristo dice esta parábola y dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, en primer lugar, el padre de familia es Dios, representa a Dios aquí. ¿A quién le arrendó la viña? La viña es el mundo. ¿Y se la arrendó a quiénes? ¿A quién entregó Dios esta viña? Se la entregó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido responsable de todos los problemas que hay en el mundo. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 34 dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran su fruto.
Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Entonces, ¿quiénes son los labradores? El pueblo de Israel. En este contexto era el pueblo de Israel, eran los fariseos, eran los sacerdotes, los encargados de guiar esta viña, pero no lo hicieron de una manera correcta. Entonces, cuando dice que envió a sus siervos a los labradores, estos siervos fueron los profetas. ¿Y qué hicieron con ellos? Dice que los labradores, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Entonces dijo Dios, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, es decir, el primer grupo de profetas, y después envía a otros profetas, e hicieron con ellos lo mismo, los mataron. Entonces, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. El hombre pecador, yo acabo de publicar algo que mientras el hombre, bueno, hablando un poco de política, porque el ser humano es políticamente, es un ser político, pues, en todos los aspectos. Pero mientras el hombre actúe políticamente sin ver el amor de Dios, jamás va a ser como estos fariseos. Entonces, no respetaron al Mesías. Dios envió al Mesías y no lo respetaron. Dice el versículo 32. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Miren qué insensatez. Pues por eso dije que el culpable de los problemas del mundo siempre ha sido el pueblo de Israel, sobre todo sus dirigentes. Y no cabe duda que el problema espiritual de todo el círculo religioso del mundo siempre son los líderes. Siempre van a ser los líderes. Y aunque no lo quieran reconocer, es así. Por una simple razón. Por querer abrazar ciertas cosas que Dios no está de acuerdo y por no dirigir correctamente el rebaño. Por supuesto que en la dispensación de la gracia, el ser humano personalmente tiene responsabilidad delante de Dios. No voy a decir yo que los pastores son culpables en sí de todo ello. Sin embargo, hablo de aquellos pastores irresponsables que no guían bien. Y en algo tienen que ver cuando ¿cómo se llama? Los creyentes no están yendo correctamente porque están siendo mal enseñados. Y esto fue el problema. Abrazar ciertas cosas de las tradiciones o de hacer cosas que Dios nunca ha estado de acuerdo es peligroso, porque el ser humano espiritualmente va en retroceso en vez de ir a Dios. Y sobre todo cuando el énfasis no está enfocado en Dios. Y por eso el pueblo de Israel siempre ha tenido este problema. Y desde el 39, y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos ladrones? ¿Qué va a hacer? Bueno, ya sabemos por el contexto de la tribulación qué es lo que va a hacer Dios con estos hombres. Y los que murieron sin confiar en Cristo ya, hablando de los judíos, esos están en el infierno esperando el gran trono blanco, la resurrección para presentarse delante de Dios para recibir su recompensa en el lago de fuego. Entonces, el 41 dice, le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Oigan esto. Esto es importante porque Jesucristo está diciendo, bueno, estos judíos, a los judíos se les entregó al pueblo, amado de Dios, se les entregó la administración de estas cosas y no lo hicieron bien. Entonces vamos a buscar otro grupo. ¿Quién es ese grupo? Somos nosotros. Ahora, hay de nosotros si no estamos administrando bien la economía de Dios. Por eso hablaba en términos de administración anteriormente. Y el 42 dice, Jesús le preguntó, ¿nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque Él les estaba diciendo, yo soy el Mesías. Entonces yo soy la cabeza del ángulo. Y
Y dice el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oigan, los frutos de él, no nuestros frutos, porque a veces los creyentes nos volvemos tan orgullosos que pensamos que, bueno, le damos prioridad al ministerio en vez de darle prioridad al que le entregó el ministerio, que es Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Entonces, necesitamos meditar un poco en esto. Y él dice, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Y al oír sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Ya les había dicho que lo iban a matar, pues él le estaba dando una analogía aquí. En Isaías capítulo 53, versículo 1 al 9, Isaías habla como si estuviera al final de la gran tribulación, dice el versículo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Él es Jesucristo aquí. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, está hablando de Cristo, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él está hablando precisamente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo estimó. Israel dirá esto al final de la gran tribulación. Reconocerán que despreciaron al Mesías y se humillarán y lo recibirán como rey para entrar al reino milenial. Pero ese va a ser el remanente que se mantenga fiel por fe y crean en el Mesías, en la gran tribulación. Entonces, dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, estas profecías, cuando vemos a Daniel, está refiriendo precisamente en relación al pecado. Entonces, Isaías está hablando acerca de esto. Ahora, el versículo 7 al 9 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su veneración, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, quien lo mató fue el pueblo de Israel, pues. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, el otro aspecto que necesitamos ver de Daniel 9:24 es poner fin al pecado. El significado del término aquí es poner fin, es terminar con el problema del pecado, es decir, encerrar en una cárcel. Pero terminar con qué sería la pregunta. ¿Con el pecado o los pecados? En el versículo dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado. Él está hablando de la vieja naturaleza. No está hablando de los pecados, las transgresiones aquí. Aunque el pecado tiene relación con las transgresiones. El resultado son los pecados. Pero aquí está hablando de la naturaleza pecaminosa. Entonces, poner fin en la Reina Valera es confuso esta expresión. En la nueva versión internacional dice pecados o errar al blanco. Y esta, creo yo, en mi posición, debe de ser la traducción más correcta. Porque el pecado, y les voy a explicar por qué.
Porque si con esta profecía cumplida en la cruz del Calvario, en términos generales, el pecado tuvo su final. ¿Cómo así? Es decir, el pecado sigue vivo en nosotros, pero nosotros seguimos muertos al pecado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. Ya nosotros no debemos de obedecer al pecado, es decir, a la vieja naturaleza. Ya no debe de reinar en nosotros, porque ahora tenemos un nuevo rey que es Jesucristo. Pero el problema es que si Cristo terminó con el pecado, entonces ya nosotros no pecáramos. Y si no pecáramos, entonces tendríamos un problema con Primera de Juan 1:9 o 8:9, 7, 8 y 9 o 8, 9 y 10. No lo voy a decir, pero usted ya lo conoce. Pero lo que está diciendo aquí, que el problema de los pecados, las transgresiones, van a tener su final en parcialmente. ¿Por qué? Voy a explicarles rápido esto. En el reino milenial hay muchos judíos como los cuerpos nuestros que van a confiar en el Señor y ellos van a entrar, no van a morir. Es decir, y esto es lo que explica Mateo 24 y Mateo 25. Judíos con cuerpos como los nuestros van a entrar, y gentiles también, van a entrar al reino milenial con cuerpos como los nuestros, que tienen la vieja naturaleza. Ellos van a procrear. Recuerden que pecadores producen pecadores, pues. Y no vean Salmo 51, de aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ellos van a concebir, las mujeres van a concebir a través de un pecador. En el reino milenial van a nacer pecadores. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pecadores van a tener los mismos problemas que nosotros tenemos hoy. Y por eso encontramos al final del reino milenial una batalla de Gog y Magog que Satanás promueve, y muchos de los que nacieron en el reino milenial van a pelear contra Jesucristo, se van a rebelar contra Jesucristo. Pero los judíos que pasan ahí ya no tienen este problema, como no lo tendremos nosotros con cuerpos glorificados, la iglesia. Pero expreso esto precisamente porque esto es lo que está diciendo el versículo aquí. Ahora, en el punto número 2, pecado es precisamente transgresiones o fallar al blanco, que creo yo que en la nueva versión internacional es más atinada esta traducción. Ahora, el tiempo cuando el pecado individual en la vida cotidiana va a terminar en el pueblo de Israel y parcialmente va a terminar cuando pasen al reino milenial en un grupo, aunque los que nazcan en el reino milenial siempre van a tener este problema, y después en la eternidad futura se acabará este problema. Es decir, que esta expresión aquí en Daniel tiene un cumplimiento en la cruz del Calvario, después en el reino milenial y al final en la eternidad futura. Es decir, cumplimientos parciales a cumplimientos totales en la eternidad futura. Porque ¿qué sentido tendría que tuviéramos problemas con la naturaleza pecaminosa o con los pecados en el cielo, pues? O viviendo con el Señor. No tendría ningún sentido. Entonces, ¿cómo será posible esto? Bueno, Jeremías 31 al 34 y Romanos capítulo 11, versículo 25-27. Recuerden que el plan que estamos viendo en Daniel es hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y estos capítulos previamente tienen que ver con esto. Veamos un poco, Dios hizo un nuevo pacto con Jesucristo. Y él está hablando, cuando habla de Romanos 11, 25-27, habla de la plenitud de los gentiles. Cuando el periodo de la iglesia termine en este cumplido, lo que sigue en la salvación de Israel al final de la gran tribulación. Y Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34, está hablando del nuevo pacto que Dios hará con Israel. Ahora, Dios va a empezar reemplazar la ley mosaica en el reino, la ley que ellos violaron
durante el milenio, los judíos no van a cometer pecado. Va a caminar con el Señor, todos lo conocerán, tendrán un nuevo corazón. Y aquí es donde se cumple lo que dice Jeremías. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con su antepasado el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y esta profecía que está aquí en Jeremías es el cumplimiento de esta profecía en el reino milenial para el pueblo de Israel. Entonces, cuando todo, desde la conciencia hasta el día de hoy, el pueblo de Israel ha fracasado, ha tenido problemas con esto, pero Dios va a tener un trato aquí en la tribulación. Y hay algo maravilloso para nosotros, que aunque Dios está tratando con la iglesia hoy en la dispensación de la gracia, para nosotros viene algo maravilloso en la segunda venida de Cristo. En la primera parte, el rapto. Cristo se lleva a la iglesia. ¿Para qué? Para que no pase la tribulación. Y esto es una promesa maravillosa para la iglesia. Pero el pueblo de Israel necesita pasar por aquí, por su rebeldía, de su incredulidad, de no creer en el Mesías. Ahora, hoy por hoy hay muchos judíos que son salvos, pero no nacionalmente, sino individualmente. Entonces Dios va a tener un trato nacional con el pueblo de Israel. Y en el reino milenial, entonces, es que Dios va a cumplir estas profecías que acabamos de ver. Entonces, aquí es lo que yo les mencionaba anteriormente. Cuando vemos la tribulación, aquí es el trato que Dios va a dar al pueblo de Israel, es decir, y Él va a hacer un pacto con el pueblo de Israel aquí. ¿Para qué? Precisamente para que el pueblo de Israel se humille, reconozca al Mesías y tenga las bendiciones que le hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y todos los pactos que Dios firmó, el cumplimiento de ellos, precisamente el reino milenial. Ahora, cuando, cuando el versículo 24 es expiar la iniquidad, entonces está hablando de reconciliación o propiciación. Recuerden de que la propiciación es lo que hace reconciliar al pecador con Dios. Y Cristo precisamente hizo esto. Él hizo la propiciación de los pecados en la cruz del Calvario. No solo para nosotros, lo hizo también para el pueblo de Israel y para todo el mundo. Cualquier raza, cualquier nacionalidad, cualquier pueblo, cualquier nación tiene acceso a Dios a través de la reconciliación que hizo Dios a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, pero cuando dice expiar la iniquidad, es decir, la naturaleza pecaminosa del ser humano, porque el ser humano era controlado por la vieja naturaleza. Ahora, nosotros somos controlados por la vieja naturaleza porque le damos lugar, pero la naturaleza pecaminosa no tiene potestad de ordenarnos a nosotros porque ahora tenemos un amo, que es Dios, y Cristo es nuestro rey. Él debe de gobernar en nosotros. Entonces, cuando dice expiar la iniquidad, es decir, el Señor va a tratar con nuestra naturaleza pecaminosa y eso lo está haciendo con Israel y lo hace con nosotros en nuestro diario caminar. Por eso Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados con el mundo. Y él está hablando del autojuicio que necesitamos hacer nosotros en razón de esto que ya fue cumplido en la cruz del Calvario y que va a ser cumplido para el pueblo de Israel en el futuro totalmente. Y para nosotros, con precisamente ya fue cumplido en la cruz,
ya no debemos de obedecer a la vieja naturaleza, pero también esto va a ser posible cuando Cristo venga y nos resucite los que están muertos y que han confiado en el Señor, o si el rapto fuera hoy, nos fuéramos con cuerpo glorificado y la vieja naturaleza no tiene nada que ver con nosotros ahora. Ahora, este es el medio por el cual los primeros dos pueden ser realizados. Ahora, Dios quita la naturaleza pecaminosa cuando les da el nuevo pacto y les da un nuevo corazón al pueblo de Israel. Y la base en que puede realizarlo es por la primera venida de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo fue importante porque los judíos en el pasado debieron de ver al Mesías, el Cristo, en el futuro, y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Es decir, la cruz de Cristo es crucial para toda la raza humana. Y la base en que puede realizarlo es por la primera venida de Jesucristo, cuando Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Por esto Dios puede aplicarle a esto a Israel cuando regrese a Él. Y lo reconocen después de la gran tribulación. Nadie que se acerca a Dios a través de Jesucristo puede hacer efectivo esto de expiar el pecado o expiar la iniquidad en una persona. Solo se hace por fe en la persona de Jesucristo, aún para los judíos. Ahora, literal D, para traer justicia eterna. Dice el significado de los términos. Para traer, esto se realizará con el establecimiento del reino. La justicia eterna tiene que ver con el establecimiento del reino milenial. Para el pueblo de Israel es crucial esto. A partir de aquí tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Si Cristo no viene, y por eso es que Pedro en la segunda carta dice que algunos tienen por tardanza la segunda venida de Cristo. Y lo toman como un cuento, pues no le dan importancia, pero Cristo necesita venir de nuevo para precisamente cumplir esta profecía de Daniel. Ahora, y establecer el reino milenial. Ahora, número 2. Bueno, la justicia eterna es el orden social dentro del reino de Cristo. Cuando habla de justicia eterna es que Cristo, el gobierno teocrático en el reino milenial, va a ser un reino de justicia. Pues mientras no venga Jesucristo, no esperemos justicia en los gobiernos. Ninguno. Ni aún en El Salvador, con el mejor presidente del mundo. No, no, no habrá justicia. No la habrá. Es más, de aquí para allá vamos de mal en peor. Y esto debemos de tenerlo claro. Mientras la iglesia no esté orando, no esté intercediendo por los gobernantes, no esté haciendo su trabajo, su labor de predicar el evangelio, no haciendo su trabajo de enseñar a la nueva generación y prepararla para lo que viene, porque nosotros nos vamos a ir cualquier momento, pero las nuevas generaciones deben de conocer estas verdades, porque hay muchas cosas que ellos van a pasar que nosotros no vamos a pasar. Mi abuelo decía que iban a venir, estoy hablando de hace 80, él murió más o menos, quiero ver, hace unos 60 años. Y mi abuelo decía, y le decía a las generaciones, de generación en generación, vienen tiempos cuando nos vamos a comer unos con otros. Y esto es verdad. Unos con otros nos estamos comiendo. Y no digo, no es que nos estamos mordiendo así, literal, no, pero con las acciones, con gobiernos de injusticia y no de justicia, hay precisamente este problema. Entonces, el reino de Jesucristo va a ser un reino de justicia eterna, perdurable, para siempre. Esto habla del establecimiento del reino milenial. Por eso Jesucristo necesita venir. Ahora, para sellar la visión y la profecía, el significado de esto es que para sellar, un sello lo que hace es cerrar o terminar algo. Y ese sello es totalmente eterno, no se puede borrar. Ahora, ¿cerrar qué?
o sellar la visión y la profecía. Esta visión que estaba dando a Daniel era sellarla y era en cuanto a Israel. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cumplimiento de 490 años. Entonces vamos a ver un poco acerca de esto. Ahora, y esto todo recuerden que tiene que ver con el pueblo de Israel. 2. Los 77 o 70 semanas contienen cumplimiento final a todas las profecías que pertenecen a Israel. Entonces, cuando dice para ungir el lugar santísimo, aquí está el significado. Para ungir el lugar santísimo, es decir, dedicar para un propósito sagrado. Eso es lo que dice el versículo. Y cuando dice el lugar santísimo, está hablando en hebreo esto. El lugar que ocupa Dios en el templo. Y en este caso se está refiriendo a Jerusalén. Por eso es necesario, y lo que hablamos el jueves pasado, en la pregunta que me hizo el hermano Salvador, es que es necesario que el templo se vuelva a construir. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se va a dedicar para el propósito sagrado de Dios en Jerusalén. Los judíos vuelven al sacrificio, vuelven al templo, vuelven a la ley, aunque Dios no está de acuerdo, pero ellos vuelven a eso. Y por eso Dios los disciplina, les da un juicio al pueblo de Israel en la tribulación y la gran tribulación. Pero dice para ungir el lugar santísimo, y el lugar santísimo es el templo de Dios. Después viene la otra expresión que vamos a ver. El lugar santísimo está hablando del templo que es construido en el reino milenial, pero también tiene un cumplimiento al reino milenial, la tribulación y el reino milenial. Es decir, en el reino milenial habrá otro templo. Y eso lo espero yo lo hayan estudiado en Apocalipsis ustedes. Ahora, esto se refiere al templo santo del reino construido por Jesucristo, según Zacarías 6, versículo 12 al 13. Específicamente está hablando de ese templo del reino milenial. Aunque los judíos construyen el templo, Dios no está de acuerdo que ellos vuelvan a la ley y lo vuelven a hacer. Y esto los hace apartarse del Mesías, porque ellos vuelven al pasado. Dios no quiere que vuelvan al pasado. Y el pasado a Israel lo que ha hecho es apartarlo de Dios en vez de acercarlo, al Mesías. Entonces, por eso Dios les hace un juicio en la tribulación. Y este templo es construido precisamente para darle los honores verdaderos a Dios a través de la persona de Jesucristo reinando. Y Zacarías dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, ¿cómo sabemos que este es el templo del reino milenial? Por lo que dice el versículo. Edificará el templo de Jehová, él edificará el templo de Jehová y le llevará gloria. Pero dice el versículo, después de los dos puntos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, que habla de Jesucristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y a continuación dice, y se sentará y dominará en su trono. ¿Cuándo es que el renuevo o cuándo es que Jesucristo se sienta en el templo? Pues en el reino milenial para gobernar. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Bueno, los primeros 69:7 y vamos a la explicación de esta semana. Espero no se confundan porque más adelante está la explicación específica. Los primeros 69 semanas en el 9:25 dice el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas
Es decir, 49 años, porque 7 por 7 son 49. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Entonces aquí pone, número 1, 49 años, dice aquí, desde la restauración edificar, de la orden de edificar y restaurar a Jerusalén hasta que Cristo entró a Jerusalén, hay 49 años. Y después dice que hay 62 semanas, volverá a edificar la plaza. 62 semanas son 462 años. Ya lo vamos a ver. Bueno, dice aquí, el comienzo preciso de los 77 del 925 comienza con una orden de restaurar y reconstruir Jerusalén, según Nehemías 2, 1 al 7. Hay 4 decretos que tienen que ver con la reconstrucción de Jerusalén en los documentos de las Escrituras. El primer decreto es el decreto de Ciro, y esto está en Esdras 1 al 1 al 3. No lo vamos a leer por el tiempo, pero el primer año de Ciro, rey de Persia, en el 538 antes de Cristo, era un decreto para reconstruir el templo. El segundo decreto de Darío está en Esdras capítulo 6, versículo 1 al 10, en el 512 antes de Cristo. Este decreto confirmó el anterior, el decreto de Ciro. El número 3, tercer decreto. El primer decreto de Atarjerjes está en Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26, en el 457, perdón, antes de Cristo. Este decreto fue provisto para los sacrificios de animales en el templo. Y el cuarto decreto, el segundo decreto de Atarjerjes, en Nehemías capítulo 2, versículo 3 al 8, está específicamente en el año 444 antes de Cristo. Y este decreto trata específicamente con la ciudad. Sabemos que Atarjerjes empezó su reinado en el año 464. Su padre murió en el 17 de diciembre del año 445. Y aquí está el año, está en el año 20 de su reinado. Es decir, estamos más o menos aquí en el 400, decreto de Atarjerjes de Nehemías 4, en el 444, es decir, 483 años de las 7 semanas, que son 49 años, y 62 semanas que son 434 años. Y si ustedes pueden sacarle una foto a este cuadro, que es importante, aunque lo vamos a ver. Déjenme retroceder. Este cuadro es importante, que son la conversión de año solar a lunares, pero aunque lo vamos a ver. Y este es aquí el punto de partida de esta profecía que estamos en Daniel, capítulo 9, en el versículo 25, hasta que Jesucristo entra a Jerusalén. Ya lo vamos a ver. El comienzo preciso de los 77 es el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. Ahí inicia esta profecía y termina. Los 69/7 o 69 semanas son subdivididas en 2 secciones. La primera dura 7 semanas o 7 años, que son 47 por 7 son 49 años. Esto equivale a un total de 49 años. Ahora, se refiere al periodo del tiempo que duró la reconstrucción de Jerusalén, que ese es el decreto. Recuerden, el decreto de Atarjerjes. Y después tenemos aquí los 62/7 mencionados en el versículo 25 en la parte B. Dice, y 62 semanas volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Es decir, los 62/7 siguientes de los 77 o de las 70 semanas siguientes terminará con un evento específico y está en el 925b. Ese evento específico dice a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver,
el siguiente grupo de los 62.7 o 62 semanas equivale a 434 años. Los 69.7 o semanas en total equivalen a 483 años. Los primeros 69.7 o semanas terminarían con la llegada del Mesías, el príncipe, es decir, con Jesucristo. Esto lo vemos aquí. En literal B. ¿Cuándo? ¿O a qué se refiere esto? Bueno, veámoslo. Esto se refiere a la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, cuando fue el domingo que le llaman hoy el Domingo de Ramos. Específicamente, ahí está enmarcado. Empezó con el decreto de Tarjerje en el 444 y finalizó con la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesucristo a Jerusalén. Ahí terminó. Ahora, hay dos razones para que este acontecimiento fue determinado así. La terminación de este punto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Jesús dijo que su entrada triunfal a Jerusalén era un día especial para la ciudad. Eso lo dice Lucas capítulo 41-44. Quiero ver si lo tenemos. Lucas 19:42 dice, si tú conocieras, este es tu día. Eso lo dijo en el versículo 42. Entonces, Jesús hizo algo en este día que nunca había hecho antes de Mateo, en Mateo capítulo 21, versículo 29 y Marcos 11:10. ¿Qué fue lo que nunca había dicho? Bueno, dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, esto nunca había pasado. ¿Qué es lo que nunca había hecho? El versículo lo expresa. Jesús nunca había aceptado la adoración y sin embargo aquí la acepta. En Mateo dice, el rey vino a su pueblo. Y esto ayuda a explicar algunos aspectos inescrutables del ministerio de Jesús. Porque en los evangelios, él frecuentemente dijo a la gente que no deberían de revelar quién era él, es decir, el Mesías. Muchas veces él dijo, callen, esto no lo digan. También él decía, mi tiempo aún no ha llegado, en Juan capítulo 7, versículo 6. Ahora, sin embargo, un poco antes de la Santa Cena, Jesús dijo, mi tiempo está cerca. Entonces, ¿por qué es posible que este comentario no se refiere a la crucifixión de Jesucristo? O sea, en Daniel 9:26, veamos el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí, Daniel 9:26, después de los 62:7, el Mesías será muerto. Esto es después de los 62:7. Pero ¿cuándo terminan los 62? Terminan en la entrada triunfal de Jesucristo, no con la muerte. Entonces, esto significa que son eventos que están entre el versículo 24 y el versículo 27, acontecimientos que pasan aquí. Entonces vamos a verlo. Jesús sería crucificado después de los 62:7. Entonces está refiriendo precisamente a la entrada triunfal de Jesucristo. Entonces la profecía provee una predicción exacta cuando el Mesías entraría a Jerusalén, y la fecha precisa para este evento fue el 30 de marzo del 33. 30 de marzo del 33 después de Cristo. Ahora, es posible que los judíos de aquel momento no pudieran haber sabido la fecha exacta, y sin embargo ellos seguramente debieron haber sabido que el tiempo estaba cerca. ¿Cómo lo sabemos? Bueno,
Después de los 400 años de silencio intestamentario, que es parte de lo que yo les mandé en el grupo del Instituto Bíblico en Messenger, ustedes pueden ver aspectos que sucedieron en esos 400 años de silencio. Dios no habló, pero aparece Juan el Bautista después de esos 400 años, gritando, prepárense para el reino. Era la señal para los judíos, pero ellos no lo reconocieron, no pudieron entender esto. Al ver a Jesucristo sanando leprosos, ciegos, sordos, milagros, resucitando muertos, ¿qué más necesitaban? Pues no necesitaban nada más, eran señales para ellos, sin embargo, no lo reconocieron, lo rechazaron, lo mataron. Ahora, deberían de haber creído, pero habían quienes pensaban de esta manera. Ahora, Lucas 22, 25 al 32 y el 36, 38, sobre todo en el 25, ¿qué esperaba Simeón, por ejemplo? Al Mesías, a él sabía que era el tiempo correcto y por eso el Espíritu Santo le dio más revelación a este hombre. En el versículo 26 de Lucas 2, no verían la muerte sin antes haber visto a Cristo, al ungido, y lo vio. Y en el versículo 36 al 38, una representa también, Ana representa también a un grupo de gente que conocían los tiempos y sabían que había llegado ese tiempo. Ahora, la lección para aprender aquí es entonces, lección para aprender. Estudiar toda la escritura tiene mucho valor, incluyendo las profecías. Es importante. Las profecías, como toda la Biblia, debe ser leída e interpretada literalmente, a menos, como les dije yo, usando una regla de interpretación, a menos que los contextos históricos, gramaticales, literarios sean distintos. Entonces hay que buscar una concordancia entre este pasaje para ver qué es lo que está diciendo el texto. Pero de todas maneras, el texto mismo se da a entender. Y esta profecía nos enfrenta con la mano de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cree usted que Dios es verdadero y que ha documentado su verdad en las páginas de la Escritura? Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿o se mofa usted de la mano de Dios rechazando su verdad? Muchos lo hacen, rechazan estas verdades. Entonces, veamos el capítulo, el versículo, los acontecimientos entre las 69 y las 70 semanas, que es el versículo 27. Dos acontecimientos intermedios claves son descritos en los 69:7 y los 77 o las 70 semanas. Aquí no me voy a detener mucho porque el mismo material nos explica estos acontecimientos. Pero hay algo que recordar. Los 490 años comenzaron con el decreto de reconstruir Jerusalén. Hubo 4 decretos, recuerden. Nehemías 2:8, capítulo 2, versículo 2 al 8. Aquí con este decreto comienzan 49-90 años en el año 20 del rey de Atarjerjes, que comenzó su reinado en el 464 a.C. Este decreto se dio en el mes de Nisan, es decir, marzo del 444 a.C. En este tiempo, Dios activó el reloj para los 77. En ese tiempo se activa, pero también en otro tiempo se desactivó. Ya lo vamos a ver. Los primeros 7 o 70 semanas o 7 semanas comprenden el periodo en que Jerusalén fue reconstruida. Los siguientes 62:7 van a terminar con un evento específico, que es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Equivalen a 434 años en total. Si ustedes suman 49 más 483, 434, perdón, más 49 son 483 años en total. Y los primeros 69:7 van a terminar cuando el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y estos años son lunares. Eso ya lo vimos. Entonces, el Mesías será cortado. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mesías, el ungido, entra en Jerusalén en el versículo 26 y la gente lo rechaza. Cortado o matado es rechazado aquí, pero no por sí mismo. Esto no está en el hebreo y lo voy a recalcar, lo voy a decir porque cuando nosotros leemos aquí, Reina Valera tiene muchos problemas, yo siempre lo recalco. Esto no se le dice a cualquiera, pero ustedes son estudiantes del instituto y necesitan saberlo. En el hebreo, en el original, no está esta expresión, porque eh, eh, no fue directamente que él dijo, bueno, aunque él voluntariamente lo hizo, esta expresión no existe en la profecía. Entonces, la destrucción de Jerusalén, que ocurrió el año 70 después de Cristo, fue hecho por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, esto es importante. Y este fue el príncipe que ha de venir, estar haciendo referencia a Tito de Roma. No por el príncipe, sino por el pueblo del príncipe. Noten que hay una gran diferencia aquí. Hay que tener cuidado cuando leemos porque el versículo dice, el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Entonces, el príncipe que ha de venir es el anticristo que viene del reino romano renovado. ¿De qué nacionalidad va a ser la gente del pueblo que va a destruir Jerusalén? Va a ser de Roma. Por eso, en mi percepción, según este pasaje, que el anticristo no es judío, sino es gentil. No así, cuando veamos capítulo 10, 11 y 12, vamos a ver al falso profeta. El falso profeta sí creo yo que es judío, porque los judíos no van a recibir a un gentil dándoles profecía, tiene que ser judío. Pero el anticristo, el líder mundial de este tiempo de la tribulación, va a ser gentil, porque dice aquí el versículo 22, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí está hablando precisamente de la gente del pueblo que va a destruir Jerusalén. Ahora, en el año 70 se cumplió esta profecía cuando Roma destruyó la ciudad y los dispersó hasta 1948, cuando Israel se reunió de nuevo. Es importante notar que el príncipe que ha de venir en el versículo 26 no es el Mesías príncipe del versículo 25, no es lo mismo, no son la misma persona. ¿Cuándo Jesús destruirá o destruyó Jerusalén? Nunca. Al contrario, él siempre dijo que iba a ser destruido, pero no por su mano. Y cuando dice el versículo, y su fin será con inundación, esta inundación es símbolo de una invasión militar. Y esta idea es usada en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Nahum, capítulo 1:8, Isaías 8:5-8, Daniel 11:22. La Biblia usa la idea de invasión militar como una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La mejor manera de entender esto, esta expresión puede referirse al hecho de que la ciudad de Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Esto lo dice Lucas capítulo 21, 24. Ahora, después de los 62:7 se quitará la vida al Mesías y nada ya quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es una versión más atinada de lo que dice el versículo 26. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa es la expresión más
más, más correcta aquí. Y en este caso, al pueblo de un príncipe que ha de venir se refiere a Roma. Y el príncipe es el anticristo, aunque es un cumplimiento cercano en el año 70 con Tito y lejano en la tribulación con el anticristo. Ahora, existe otro evento que ocurrirá durante aquel eh, evento que ocurrió en aquel periodo intermedio, pero que no fue documentado por Daniel. ¿Cuál es? Por ejemplo, la iglesia. Si ustedes ven, aquí no hay ninguna referencia para la iglesia. Todo tiene que ver con Israel y Jerusalén. Ahora, esto está hablando precisamente del cumplimiento de los 490 años o los 70 semanas, que falta una semana, que es aquí. Para que se cumpla, necesitamos que Cristo venga, sea el rapto de la iglesia, y no significa que inmediatamente el rapto sucedió, se inicia el tratado de paz para el pueblo de Israel o surgimiento del anticristo. No, aquí debe de pasar algo todavía. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Hay un intervalo considerable de tiempo entre la semana 69 y la semana 70, como podemos ver en primer lugar, corresponde a la lectura natural del 9:25 y 9:26 después de las 62 semanas. Los dos eventos predichos en el 9:26 históricamente ocurrieron después de la venida del Mesías en el 25. Ahora, la segunda mitad o parte B del 9:24, las últimas tres cosas predichas aún no han sido cumplidas. O sea, recuerden que les dije que que el versículo 24 tenía 6 partes y la segunda parte no ha sido cumplida todavía. La presencia de una pausa en la profecía es algo común. Isaías 9:6-7, Zacarías 9:9-10, Isaías 61:1 en la parte A del versículo 2 y Lucas 4:18-20 que menciona esto. El periodo oriental buscaría el próximo acontecimiento significativo, no la cronología exacta. Es decir, que lo que nos interesa es el acontecimiento, no la cronología de los hechos. Ahora, el testimonio de Jesús o de Cristo Jesús en Mateo 24:15-30 es importante aquí. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son en el futuro, en el fin del 77. Y Mateo 24:15-30 está hablando precisamente del final de la tribulación. Recuerdan que les dije la semana pasada que Mateo 24 Jesús está respondiendo 3 preguntas. ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo? ¿Cuándo iba a ser la segunda venida de Cristo? ¿Y cuándo iba a ser el fin de la tribulación o la gran tribulación? Esa es la respuesta en Mateo 24. Y Mateo 25 habla de los juicios. Ahora, los juicios de las naciones gentiles y Mateo 24 habla del juicio de los judíos. Veamos otra cosa. Por tanto, esto hace que sea imposible determinar la fecha del fin del tiempo. Yo no soy un atrevido para decir que el tiempo va a terminar en tal parte, aunque hay muchos perversos que lo hacen. Entonces veamos la parte final. Van a disculpar que nos pasamos un poquito tiempo, pero necesito terminar esto. La semana 70, en el versículo 29, los últimos 7 o la última semana empiezan con y por otros 7, es decir, por otra semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos. El pacto será hecho por el anticristo que ha de venir a Israel. Hay necesidad de una señal para empezar este 7 desde un intervalo entre los 69 semanas y los 77 o 70 semanas. A la mitad de los 7, o sea, 3 años y medio, lo dice el versículo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto quiere decir de que hay un templo en la tribulación. Él hace cesar el sacrificio y la ofrenda
y entonces él se sienta en el templo. Y dice aquí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, es decir, hasta el final del periodo de la gran tribulación, es decir, 3 años y medio después. El anticristo romperá el pacto que él mismo hizo con el pueblo de Israel. El anticristo pondrá fin a todos los sacrificios del templo. Ahora, la última mitad del 7, o sea, los 3 años y medio serán dominados por el desolador, en este caso, el anticristo. Sobre él ala de abominaciones, dice el máximo de todas las abominaciones, en este caso, el anticristo. Abominación es adoración de ídolos, porque él pide que le adoren a él, pues. Entonces él se convierte en un ídolo. Recuerden que Satanás siempre ha querido tener una trinidad como Dios y ha sido un imitador, un payaso, pues, en otras palabras, porque él se ha hecho pasar como Dios. eh, a- al, al, al anticristo lo tiene como el Mesías, como un falso Cristo, y al falso profeta como el Espíritu Santo. Y Satanás tiene que ver previamente con todo este plan. Pero él siempre ha sido un imitador de Dios y él, como ha querido tener el trono y tener el dominio, se hace pasar precisamente por esto. Y muchos son engañados precisamente por esto, porque él va a tener el poder inclusive hasta de resucitar, pues. Entonces el desolador será un tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, 4 a 7. 2/3 de judíos van a morir en la tribulación. Entonces la semana 70ª o 77 tendrá un final exacto. Es decir, aquí Daniel está diciendo que hay 7 años que tienen su cumplimiento y después menciona 1000 años más adelante que se van a cumplir. Esos son exactos, pero no sabemos cuándo van a iniciar. Eso sí, no lo sabemos. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado. Es decir, hasta que se consume ese periodo, entonces va a terminar esto. Se derramará sobre él el desolador. Cuando se cumplan los 77, Israel estará en su patria con su Mesías, es decir, en el reino milenial. Y algunas observaciones finales. La profecía siempre es encontrada en contexto práctico y sirve para animar, así como para informar. Yo no sé si ustedes están animados con esto, pero yo sí me animo cada vez que lo estudio, cada vez que lo enseño, porque veo que Dios tiene un plan para Israel. El plan para nosotros es ahora. Y sin embargo, nos ha apartado de todas estas cosas que van a ser duras para el futuro. Ahora les pregunto, ¿tiene importancia para nosotros? Sí. ¿Debe de tenerlo? Sí. ¿Por qué? Porque hay generaciones que necesitan conocer estas cosas. ¿Para qué? Para que no pasen este problema. Porque si la partida de la iglesia fuera hoy, pongamos, yo no voy a poner tiempo, pero pongámosle que fueran unos 3 años, 4 años, 5 años, 10 años más para que surja el anticristo. Y después de esto empiece la tribulación y la gran tribulación, ellos, si no confían en el Mesías, van a pasar todas estas cosas. Las van a pasar y esto es terrible. Es mejor que se fueran con nosotros hoy, en el periodo de la gracia, que formaran parte de la iglesia. Es importante esto. Nuestros amigos, nuestros familiares. Ahora, ellos tienen una responsabilidad ahora y la responsabilidad es simple: creer o no creer. Pero necesitamos enseñar estas verdades. Ahora, lo que Daniel trata superficialmente, Apocalipsis lo trata específicamente desde el capítulo 4 hasta el 19 y lo trata con profundidad. Dios en su soberanía permite al pecado controlar su curso completo y profético. Dios es santo y justo y él disciplina a su gente. No debemos de olvidar estos principios. Saber estas cosas debe tener un impacto profundo en nuestras vidas. Si a nosotros no nos impactan estas cosas, entonces ¿cuándo nos va a impactar? Si ni el evangelio de la gracia nos impacta, pues, porque si tuviéramos impacto, tuviéramos oportunidad tras oportunidad de presentar el evangelio, más sin embargo no lo hacemos. Entonces, debiéramos de hacerlo.
porque es nuestra responsabilidad delante del Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su infinita misericordia y por darnos, Señor, la paz a través de el libro que estamos estudiando en Daniel. Y sin embargo, vemos al pueblo de Israel sufriendo, Señor, sufriendo por su incredulidad. Y aquellos que no confíen en este tiempo también sufrirán las consecuencias en el futuro. Permite que nosotros hagamos nuestra tarea, mi Señor, de presentar el evangelio a la gente, porque lo necesitan. Ellos tendrán su responsabilidad delante de usted, si creen o no creen. Bendice a mis hermanos, mi Señor, y permítenos que podamos entender estas cosas, que su Santo Espíritu nos asista cada vez que abrimos su palabra para poder estudiar su palabra y entenderla, mi Señor, a su debido tiempo, en su voluntad. En el nombre de Cristo se lo suplicamos, mi Señor. Amén.